Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión que vamos a compartir en este diplomado en epistemología jurídica. Y bueno, hoy vamos a dar continuidad, digamos, para cerrar con algunas conclusiones, ¿no? Algunas ideas que nos podemos llevar de la clase pasada donde hablamos sobre otras formas de pensamiento, otras formas crear conocimiento en materia jurídica y específicamente, pues hablábamos sobre los pueblos indígenas, ¿no? Estas, esta realidad de un grupo vulnerable que ha tenido una doble, una triple discriminación, ¿no? Por la condición originaria de la que se desprenden estos grupos poblacionales. Bueno, pues cuando hablamos de triple discriminación, pues prácticamente, digamos, hacemos referencia a una situación económica, ¿no? A una vulneración social y pues también algunas otras discriminaciones por razón de género, ¿no? Por color de piel, por una discriminación cultural, ¿no? Por ejemplo, también a veces de pues consideramos o minimizamos la vestimenta, ¿no? De las poblaciones indígenas, cuando pues en realidad son cuestiones que tienen una gran relevancia, ¿no? Para la cultura de nuestro país. Bueno, ayer, digamos, cerramos, ¿no? Nuestra clase, pues con algunas participaciones que de alguna manera pues nos hacían reflexionar, ¿no? Decir, es bueno, es malo el tener este tipo de derechos, ¿no? Y bueno, en el fondo creo que siempre estamos pensando en esto, ¿no? Si a través de estos sistemas normativos, por ejemplo, se pueden generar diferentes ciudadanías o ciudadanías de primera, ciudadanías de segunda, ¿no? Al final del camino, pues eso es lo que está en debate, ¿no? Cerrábamos con nuestro compañero, me parece que todavía no llega, pero bueno, él nos comentaba, ¿no? De que no estaba de acuerdo con los sistemas normativos internos, que él observaba algunas situaciones, ¿no? Que pues no podríamos estar de acuerdo. Bueno, y yo les comentaba que justamente ha habido algunos esfuerzos institucionales por tratar de conocer, ¿no? Esos sistemas normativos. Y aquí, digamos, vendría la primera conclusión, ¿no? ¿Cómo poder entender un conocimiento distinto al hegemónico, ¿no? Al institucional, ¿no? Por ejemplo, toda la generación de las teorías jurídicas en materia de pueblos y comunidades indígenas, pues están surgiendo, ¿no? Pues principalmente de universidades que tienen un pensamiento, digámoslo así, de alguna manera occidentalizado, ¿no? Analizamos el derecho electoral indígena, pues a partir justamente de la visión occidentalizada, positivista de esta rama de las ciencias sociales, ¿no? Cuando pensamos en derecho electoral indígena, pues tal vez pensamos que vamos a encontrar un librito, ¿no? Digamos una edición del sistema normativo interno, ¿no? Digamos, algún material que podamos poner ahí en un estante. Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que muy pocas veces en las universidades y, por ejemplo, en los planes de estudio de licenciatura e incluso de posgrado, ¿no? Pues muy pocas veces se analiza este conocimiento, ¿no? Estas culturas que están teniendo ya una apropiación, ¿no? Bueno, ayer también, por ejemplo, pues les decía que con el paso del tiempo, ¿no? Y con
con este fin que tuvo el derecho prehispánico, ¿no? A partir del momento de colonización, ¿no? Pues también empezamos aquí un periodo de, digamos, derecho mestizo, ¿no? Un derecho que en nuestro país tuvo otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo, el derecho indiano, sí, el derecho indiano, ¿no? Por ejemplo, el derecho español, ¿no? Que, digamos, se gestaba desde la corona y que aplicaban para los españoles residentes en nuestro territorio y también para las poblaciones que estaban subordinadas a este imperio. Bueno, pues ese periodo, de alguna manera, pues trajo consigo una política de exterminio, ¿no? Una política de asimilación, ¿no? Donde si no moría la cultura, donde si no moría el conocimiento de las sociedades autóctonas o las sociedades nativas de América Latina, de alguna manera lo que se buscaba era suplir ese conocimiento por el conocimiento que ellos consideraban válido, ¿no? Y bueno, así de alguna manera, pues empezamos a cambiar nuestro gobierno teocrático, ¿no? Nuestro gobierno de los dioses, por pues un gobierno, digámoslo así, representativo, un gobierno que no deriva, ¿no? De una naturaleza, sino de una cuestión, digamos, de un pacto social, ¿no? Como lo había pensado en su momento Montesquieu, Rousseau, ¿no? Un contrato en el que crea una superestructura para poder gobernar lo social. Y bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De cómo al final los sistemas jurídicos empiezan a tener una mixtura, ¿no? Empiezan a verse influenciados eh, otras figuras. Y miren, por ejemplo, uno de los temas más interesantes en esta materia, ¿no? Por ejemplo, sería la naturaleza de los partidos políticos. Por mucho tiempo, ¿no? En nuestro país, el sistema de partidos políticos y los sistemas normativos parecían ser una disyuntiva, ¿no? O eliges uno o eliges otro, pero no podían estar, digámoslo así, conviviendo estos dos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían lógicas distintas, ¿no? Tenían fines distintos. Eh, y bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Pues hemos empezado a tener que abrir espacios, por ejemplo, en los partidos políticos para dar vida a las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que hacemos es crear acciones afirmativas para grupos vulnerables, ¿no? Y entonces le decimos a los partidos, del total de tus candidatos, tienes que reservar ciertos espacios, ¿no? Para poblaciones indígenas, para poblaciones migrantes, para de la diversidad, para adultos mayores, para jóvenes, ¿no? En fin, para muchos grupos vulnerables, los afromexicanos, por ejemplo, ¿no? Hoy ya tienen un espacio distinto, ¿no? Y aquí fíjense, por ejemplo, este es un tema interesante, porque, por ejemplo, en la Constitución política metimos a los derechos político-electorales de las poblaciones afromexicanas en el mismo artículo segundo constitucional. Ese artículo segundo constitucional habíamos naturalizado como, digamos, acotado a las cuestiones indígenas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que tenía una naturaleza similar a la de los indígenas. Pero cuando esos derechos los materializamos ya en el campo de los partidos políticos, decimos, los indígenas tienen sus espacios y los afromexicanos tienen sus espacios, ¿no?
van a ser, digamos, por cuerdas separadas la distribución que se haga de los espacios para estos dos grandes grupos poblacionales. Y fíjense, ustedes se preguntarán por qué, ¿no? O sea, ¿por qué si al final estamos hablando de cuestiones étnicas, pues por qué no en la misma esfera, ¿no? Tratamos de garantizar los derechos, ¿no? ¿Por qué no, en lugar de hablar, por ejemplo, de 28 lugares para pueblos indígenas, pues ¿por qué no hablamos de 32 lugares para cuestiones étnicas, ¿no? Y ahí sabemos que estarán 28 para indígenas y 4 para afromexicanos, ¿no? ¿No? De alguna manera, ¿no? Conceptualmente nosotros hacemos una diferencia, ¿no? Y fíjense, la diferencia no es que la haga el legislador, ¿no? No es que la haga el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, cuando aprueba los lineamientos para acciones afirmativas. No, la diferencia la plantean, la ponen en el escenario, ¿no? Pues las propias poblaciones. Fíjense, cuando ustedes van a una comunidad afromexicana, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Y ustedes, digamos, llegan con un discurso sobre pueblos indígenas, sobre lenguas indígenas, sobre sistemas normativos indígenas, a lo primero que se enfrenta un académico o alguien que lleva un discurso con esta naturaleza, pues es a un choque cultural, ¿no? Lo que llegan a decir, pues es, nosotros no somos indígenas, nosotros no hablamos lenguas indígenas, ¿no? Obviamente sí tenemos una cultura diferente, una cultura étnica, pero no es la indígena. Entonces, bueno, desde ese momento hay que darles ya un tratamiento distinto, ¿no? Y fíjense, estos problemas que pueden parecer pues conceptuales, problemas incluso como teóricos, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues es una cuestión teórica, ¿no? Por ejemplo, ya cuando aplicamos, por ejemplo, una encuesta para consultar a una comunidad sobre cambio de régimen electoral, por ejemplo, ahí pues totalmente podemos encontrar resultados totalmente diferentes, ¿no? De lo esperado. Ejemplo de ello, el caso de Tecuanapan Guerrero. Fíjense, Tecuanapan fue una comunidad que se acercó al Instituto Electoral de Guerrero a solicitar, ¿no? Que el instituto pues realizara un trabajo de preparatorio para poder cambiar de sistema normativo, ¿no? El trabajo preparatorio pues básicamente consiste en acercarse a la comunidad, levantar una consulta, recabar información sobre si la población desea cambiar de sistema normativo interno, ¿no? Bueno, pues el instituto realiza los trabajos preparatorios, instala una serie de mesas receptoras, ¿no? De la opinión de la población, obtiene unos resultados que no favorecen el cambio de sistema normativo interno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no se consideraba indígena, la gente no hablaba lenguas indígenas y no querían un cambio al sistema normativo indígena. El término indígena, ¿no? Pues, fue, digamos, la causa de esas respuestas, ¿no? Entonces, ante esas respuestas, pues el instituto le dice a la comunidad, ¿sabes qué? No puedes cambiar de sistema normal porque pues, la población no tiene la voluntad, el interés de cambiar a un régimen normativo indígena. Entonces, bueno, apelan la resolución, ¿no? Y ya en una sala regional, ahí, fíjense, lo primero que hace la sala regional, y esto siendo una jurisprudencia del Tribunal Electoral, en términos de analizar el contexto del que se trate un asunto, ¿no? Pues lo primero que hace la sala regional Ciudad de México es decir, pues a ver de qué tipo de comunidad estamos hablando, ¿no? Porque no se especificaba en el escrito de demanda. No es lo mismo que te digan, oye, estoy en una comunidad de la Mixteca, ¿no? Asentada por ejemplo, en el municipio de Guajuapan de León, ¿no? Y
tenemos sistemas normativos indígenas. A que simplemente te digan, pues venimos de una comunidad del estado de Guerrero, ¿no? Y queremos plantear un cambio de sistema. Bueno, entonces, cuando empieza la sala regional a investigar, pues justamente empieza a llegarse de información sobre la población, ¿no? Entonces, agarra revistas, agarra libros, agarra informes antropológicos sobre la comunidad y identifica que se trata de una comunidad afromexicana, ¿no? Eh, y bueno, pues justamente la concepción del planteamiento histórico, ¿no? De las causas por las cuales llegaron los afrodescendientes a nuestro país, muy distintas a las de la población indígena, ¿no? Estamos hablando de un momento precolonial y de un momento colonial, ¿no? Estamos hablando de un contexto de dominación, ¿no? De colonialización y un momento de esclavitud, ¿no? Un contexto de esclavitud donde venían pues justamente a realizar esos trabajos pesados que no querían realizar los españoles. Bueno, entonces con esta aclaración que tiene la sala regional, pues justamente se resalta este tema, ¿no? De identificar qué tipo de sociedad estamos estudiando. Bueno, una vez que ya tiene esto, ¿no? Pues resulta relevante, por ejemplo, otro asunto, ¿no? Que es el de los barrios originarios de la Ciudad de México. Fíjense, aquí, por ejemplo, es muy interesante que la naturaleza de los barrios indígenas se distingue de las poblaciones indígenas. Y les voy a decir algunas razones que se han planteado, ¿no? Por parte de algunos antropólogos de estas poblaciones. Fíjense, la idea es que la sociedad prehispánica fue teniendo diferentes evoluciones, ¿no? Algunas tuvieron una evolución enfocada a las cuestiones sacerdotales, algunas otras poblaciones tuvieron un desarrollo, por ejemplo, militar, y algunas sociedades nuestro tiempo prehispánico tuvieron una evolución tributaria, ¿no? Económica, digámoslo así, de alguna manera. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, si era una sociedad sacerdotal o una sociedad militar o una sociedad tributaria o económica o enfocada a lo económico, pues, digamos, de alguna manera eran sociedades consideradas como fuertes o sociedades débiles, ¿no? En cuestión de poder. Bueno, esto, por ejemplo, hizo que, por ejemplo, los aztecas, ¿no? Por ejemplo, fueran considerados una sociedad débil, ¿no? Por ejemplo, a comparación de, por ejemplo, las sociedades en el estado de Tlaxcala, ¿no? Los tlaxcaltecas, estas sociedades que se consideraban muy agresivas, muy violentas, muy dominantes en cuestión de guerra, ¿no? Bueno, de alguna manera, por ejemplo, el hablar de lo indígena, pues fue un concepto que de alguna manera utilizaron los españoles para tratar de conceptualizar de una forma suave, ¿no? A los pueblos originarios de nuestro país. Algunas poblaciones que se consideraban agresivas, violentas, pues eran manejados con el concepto de indios, ¿no? Mientras que las poblaciones que cooperaban, que tenían voluntad para llegar a ciertos acuerdos, eran consideradas como las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza también, pues, cierto tratamiento conceptual, ¿no? De un concepto fuerte, agresivo, ¿no? El de los indios, y por otro lado, un concepto suave, armonizable, ¿no? Que podría ser el de los indígenas. Entonces, entre las poblaciones originarias, pues también existe todavía esta idea, ¿no? De que lo indígena, pues es aquel pueblo que se dio, aquel pueblo que se subordinó a las poblaciones predominantes, ¿no? Españoles principalmente. Bueno, pues
Todo eso, ¿no? De alguna manera nos dice, ¿no? Que incluso hasta en el nombre de cómo llamamos a las poblaciones, pues hay cierto, digamos, cierto mestizaje, cierta influencia de palabras, ¿no? Que pueden llegar a darle un tratamiento distinto al originario. Y por ejemplo, eso impacta, por ejemplo, en las palabras que utilizamos en derecho electoral, ¿no? Por ejemplo, al principio de que empezamos a estudiar este tema, ¿no? Por ejemplo, utilizábamos las palabras usos y costumbres, ¿no? Para englobar a todo lo que tenía que ver con los pueblos indígenas. Después pasamos a los sistemas normativos indígenas. Y después pasamos todavía, ya cuando fuimos, digamos, conscientes de todas estas diferencias sociales y de estos diferentes conceptos que de alguna manera son o pueden generar o estar generando una discriminación, ¿no? Pues pasamos a un concepto de sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, cuestiones que están adentro de una comunidad, pero sin hacer referencia a si es indígena, a si es afromexicano, a si es eh, de barrio originario, ¿no? Simplemente decimos, pues es un sistema interno, ¿no? De una comunidad. Bueno, entonces ahí vean, ¿no? El efecto de las acciones afirmativas. Ahora, en términos de mestizaje, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a empezar a ver en temas de partidos políticos es, por ejemplo, una situación donde los indígenas quieren crear instituciones del sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a agrupaciones políticas indígenas que empiezan a buscar, por ejemplo, el registro de partidos políticos indigenistas, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, se preguntarán, bueno, ¿y cuál sería la diferencia entre un partido político, digamos, ordinario y un partido político indigenista? ¿No? Creo que en primer lugar, ¿no? La diferencia o lo diferente que tendría un partido político indigenista, por ejemplo, sería la forma de toma de decisiones, ¿no? Para los partidos políticos indígenas. Es decir, partidos políticos que no se desprenden de lo comunitario, ¿no? Entonces, al final, frente a un escenario de proceso electoral, los partidos políticos indígenas tienen que ir y regresar a las comunidades a consultar, ¿no? Las posibles tomas de decisiones. Y fíjense, el tema también fue mezclado en el sistema de partidos políticos, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues tú puedes conformar tu partido político indigenista, pero debes de cumplir las reglas para crear los partidos políticos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene que cumplir con ciertas asambleas estatales, ¿no? Con cierta presencia a nivel nacional para que puedas obtener el registro. Y fíjense, el tema se evidenció un poco más en el contexto de la pandemia, porque fíjense, lo que decía el instituto es, tú tienes que cumplir con estas asambleas. Llega la pandemia, el Estado mexicano te dice, no puedes hacer reuniones en espacios públicos donde aglomeres a una población pues masiva, ¿no? Entonces, no puedes realizar las asambleas que exige la ley electoral para crear partidos políticos, ¿no? Bueno, el proceso electoral de 2021 sigue avanzando, ¿no? Y pues la autoridad electoral tiene que definir a quiénes le va a dar el registro o definir quiénes van a participar en el proceso electoral, ¿no? Entonces, hace algunas recomendaciones. Dice, ¿sabes qué? Bueno, no te puedes juntar de forma presencial en una plaza pública. Sí te puedes, por ejemplo, comunicar a través de plataformas como Google Meet, Zoom, ¿no? Que de alguna manera, pues facilitaron la comunicación en la pandemia, ¿no?
Entonces, pues las agrupaciones políticas que estaban intentando su registro y que tenían una naturaleza, por ejemplo, urbana, tenían ciertos pues, conocimientos sobre el uso de estas aplicaciones, los utilizaron y de alguna manera acreditaron el cumplimiento de los requisitos legales para conformar partidos políticos. Bueno, pues cuando llegan estas recomendaciones, pues las agrupaciones indígenas van y le dicen al instituto, oye, puedo celebrar las asambleas en las entidades federativas bajo estas reglas que me estás dictando, porque estas formas de asamblea o estas formas de reunión no son propias de los sistemas normativos internos, ¿no? O sea, esto rompe totalmente con la lógica de mis sistemas normativos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene un primer tema a analizar, ¿no? O sea, podemos imponerle a las poblaciones indígenas una forma diferente de hacer vida democrática o, o tenemos que esperar a que las condiciones lo permitan llevar como ellos tradicionalmente lo llevan, ¿no? Bueno, fíjense, el tribunal tuvo una postura que de alguna manera le dio la razón a las dos partes, ¿no? Por un lado, le dijo a la comunidad, a ver, para este proceso electoral no vas a poder participar, ¿no? Porque las etapas electorales pues tienen que continuar, ¿no? No podemos suspender el proceso electoral por no poder realizar las asambleas, ¿no? Bueno, total, quedaron fuera el partido político indigenista. Ahora, ¿qué le dijeron a la autoridad electoral? Pues no le niegues el registro, ¿no? No le niegues el registro, permite que concluya la pandemia y una vez que concluya la pandemia, otorgas un plazo a la agrupación política para que lleve a cabo las asambleas y si lo acredita, pues le resuelves finalmente si le otorgas o no el registro como partido político, ¿no? Bueno, pues ahí está, digamos, de alguna manera mezclado los intereses de las electorales y mezclado los intereses de la comunidad indígena, ¿no? O de las comunidades indígenas. Fíjense, eso es por el sistema de partidos políticos. Ahora, cuando hablamos de justicia electoral, ¿no? Por ejemplo, fíjense, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación prevé medios de impugnación, digamos, homogéneos para todos para todos los sistemas normativos, ¿no? O sea, si tú eres indígena y te riges por sistemas normativos internos, puedes, ¿no? Acudir a la justicia electoral a través de los medios de impugnación que están previstos en la ley procesal, ¿no? Si eres de partidos políticos, también puedes ocupar los mismos medios de impugnación en materia electoral. ¿Cuáles son estos medios de impugnación? Pues el recurso de revisión, por ejemplo, si quieres controvertir algún acto de la autoridad administrativa, el recurso de apelación, si quieres ya no impugnarlo ante el instituto, sino de un tribunal federal, ¿no? El JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, si quieres impugnar alguna cuestión sobre el derecho de votar y de ser votado, de afiliación, de asociación, ¿no? Bueno, si quieres impugnar, por ejemplo, resultados electorales, independientemente del sistema, no importa si es por sistemas normativos internos o si es por partidos políticos, tienes la oportunidad de impugnar resultados a través del juicio de inconformidad, ¿no? Bueno, si quieres alegar algún problema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ejemplo, pues puedes acudir a la última instancia ante la sala superior ante un recurso de reconsideración, ¿no? Si es que ya agotaste todas las instancias previas y quieres llegar a un análisis final, ¿no? De constitucionalidad y convencionalidad, acudes en el recurso de reconsideración, ¿no? Bueno, en el ámbito federal, digamos, la justicia electoral es homogénea, ¿no? Solo los tribunales electorales imparten esta justicia. Ahora, fíjense, hubo un asunto donde
por ejemplo, las poblaciones indígenas trataban de ejercer un derecho de autogobierno en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, no solo con un alcance de autonomía, ¿no? De autodeterminación, ¿no? Hablaban de un derecho al autogobierno que prácticamente implicaba hacerse cargo, ¿no? De la administración, digamos, de su comunidad, ¿no? Y también de la administración de los recursos públicos, ¿no? Del ejercicio directo de los recursos públicos. Bueno, pues fíjense, en los primeros años, el Tribunal Electoral, como era la única autoridad que conocía de temas de autonomía, de autodeterminación de los pueblos indígenas, llegó a la conclusión de que el derecho al autogobierno era un tema que derivaba del derecho a votar, ¿no? Digamos, en un derecho de vertiente de este derecho a votar, decía, pues se encuentra el derecho al autogobierno, ¿no? Así fue, el tribunal empezó a conocer de estos asuntos, ¿no? Y pues muchas veces las autoridades administrativas pues acataban la resolución del Tribunal Electoral, entregaban los recursos a las comunidades, ¿no? No había una controversia. Pero llegó el momento en el que alguna administración pues dijo, oye, esto no debería de ser. Se está rompiendo con el pacto federal, se está suplantando a instituciones administrativas, ¿no? Se está rompiendo todo un procedimiento de planeación sobre el uso de los recursos públicos, ¿no? Y bueno, plantearon una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fíjense, ahí en la segunda sala de la Suprema Corte se resolvió que efectivamente ese tema de la administración directa de los recursos públicos era un tema que rebasaba la materia electoral, ¿no? Que más que una materia electoral resulta ser pues una materia administrativa, una cuestión administrativa enfocada al uso de recursos públicos. Y entonces, pues le dijeron al tribunal, pues no eres competente para conocer de estos asuntos, ¿no? Pero entonces venía la pregunta, si no es el tribunal, ¿quién es la autoridad competente para resolver estos asuntos? Y bueno, buscando en los órganos jurisdiccionales del estado de Oaxaca, porque ahí estaba sentada la comunidad, encontraron que, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia hay unos juzgados indígenas, ¿no? Que de alguna manera podían ser la instancia que resolvieran estos asuntos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí, en ese asunto, el Tribunal Electoral después tuvo que emitir una sentencia en un asunto que llegó posterior a, a esta controversia, ¿no? Donde el Tribunal Electoral tuvo que abandonar su línea jurisprudencial, ¿no? Y reconocer que no era competente para conocer de esta materia, ¿no? Y entonces, hoy a nivel federal, por ejemplo, las cuestiones de sistemas normativos lo ve el Tribunal Electoral y las cuestiones relacionadas con presupuestos públicos, uso directo, autogobierno, lo analizan los tribunales de justicia indígena, ¿no? En las entidades federales. Bueno, ese modelo, digamos, se empieza a abrir a otros espacios de impartición de justicia. Ahora, ¿qué pasa en las entidades federativas? En las entidades federativas hay otros modelos de impartir justicia, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados que dentro de su tribunal electoral del estado de Oaxaca, por ejemplo, prevé en la ley procesal medios de impugnación que sirven para resolver asuntos relacionados con el sistema de partidos políticos, pero también, fíjense, tiene dos medios de impugnación que sirven para controvertir justamente, por un lado, el ejercicio de los sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, si controvierten las convocatorias, controvierten
la asamblea comunitaria, si controvierten las formas de votar, ¿no? En las comunidades, pueden presentar un medio de impugnación. Pero también si van a controvertir resultados de sistemas normativos internos, tienen un medio de impugnación que sirve para controvertir esos casos en específico, ¿no? Y fíjense, ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y qué diferencia o qué mejoras, ¿no? Tienen estos dos sistemas de acceso a la justicia en el estado de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero, pues es que sabemos, ¿no? Que cuando se presenta un JDC, ¿no? Porque así están sus siglas, JDCI, pues sabemos que ya estamos hablando de una cuestión indígena, de una cuestión originaria, ¿no? Y entonces sabemos que, por ejemplo, alguna de las partes que está involucrado en el asunto, pues tiene una adscripción indígena, ¿no? O que puede tener un interés en estas comunidades. Y cuando presentamos el simple JDC, ¿no? Pues sabemos que se puede tratar de personas que no pertenecen a comunidades indígenas o que no buscan, por ejemplo, aplicar un criterio que tenga que ver con sistemas normativos internos, ¿no? Bueno, fíjense, ahí está claro, digamos, cómo debe de proceder el Tribunal Electoral, ¿no? Si son con las reglas del sistema de partidos políticos o si son las reglas de los sistemas normativos internos. Cuando esto no está así separado, ¿no? Pues, ¿qué tiene que hacer el tribunal? Pues investigar qué tipo de comunidad se trata, ¿no? Saber si tiene que aplicar un criterio de flexibilidad por estar presente alguna cuestión indígena, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando no está esta diferencia, el Tribunal Electoral tiene que clasificar el asunto, ¿no? Si se trata de un asunto intracomunitario, ¿no? Es decir, que se da al interior de una misma comunidad, ¿no? Y que solo hay un sistema normativo, ese sería un tipo. Segundo tipo sería el intercomunitario, ¿no? Es decir, que el problema se presenta entre dos partes que pertenecen a dos comunidades distintas y que pueden tener dos diferentes sistemas normativos, ¿no? Bueno, y el tercer tipo que puede identificar un tribunal, pues es cuando solo una de las partes pertenece a una comunidad indígena y la otra parte no pertenece a este tipo de poblaciones, ¿no? Bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante saber si es intracomunitario, intercomunitario o extracomunitario? Bueno, fíjense, el tema es que, por ejemplo, cuando se trata de un mismo sistema normativo, ¿no? Algo que digamos que no se puede hacer en ese sistema es darle preferencia a un derecho en particular, ¿no? Porque en términos generales, pues los dos derechos tendrían el mismo peso, ¿no? O sea, si le das una mayor preferencia a una norma, ¿no? Pues finalmente estás afectando la misma norma para la otra persona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se trata de asuntos extracomunitarios, ¿no? Donde está un derecho que se puede afectar, ¿no? Y que no necesariamente afecta los derechos de otro sistema, ¿no? Entonces, dependiendo de este tipo de asuntos, por ejemplo, podría o no el Tribunal Electoral hacer un ejercicio, por ejemplo, de ponderación, ¿no? O sí lo podría hacer, ¿no? Si son diferentes sistemas los que están analizando. Bueno, digamos, ese es un impacto que hay en la justicia electoral. Ahora, fíjense, este tema también está creando algunas brechas, ¿no? Algunas fracturas a la impartición de justicia. Y no porque no funcionen los tribunales electorales, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nos plantea crear una alternativa a los partidos políticos, pues generalmente es porque no encuentra
cabida ideológica, porque siente que los partidos políticos de alguna manera no involucran, digamos, los intereses de la persona. Entonces empezamos a decir, bueno, pues si no son los partidos políticos, pues que sean las candidaturas independientes, y si no son las candidaturas independientes, pues que sea otra cosa, ¿no? Bueno, en el acceso a la justicia, de alguna manera ha ido evolucionando también, ¿no? En el sentido de ir abriendo nuevos escenarios, ¿no? Primero una justicia federal, homogénea, con medios de información hijos para todos, ¿no? Y donde de alguna manera simplemente empezamos a flexibilizar o a no ser tan formalistas cuando hay una presencia indígena, ¿no? Pero en términos generales, pues tenemos que cuidar que esa flexibilidad, pues no deje indefensas a las partes que no pudieran ser indígenas. Bueno, esto evolucionó a crear sistemas de impugnación específicos para ciertos sistemas, ¿no? Que operan en un mismo tribunal. Bueno, ahora, el siguiente paso que hemos dado en la impartición de justicia, por ejemplo, tiene que ver con la creación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Esta idea de decir que no va a ser un tercero ajeno al conflicto quien resuelva la controversia, ¿no? No va a ser un juez, no va a ser un ministro, no va a ser un juez de distrito, ¿no? O en la materia, ¿no? Sino que van a ser, aquí fíjense lo que plantean la mediación, que es la figura que ha operado, por ejemplo, en Chiapas, es decir, las partes van a ser las que resuelvan el conflicto, ¿no? Y simplemente habrá una persona que se encargue de acompañar a las partes en la solución de la controversia, ¿no? Simplemente les va a ir tratando de dar el camino, digamos, reduciendo el número de opciones que pudieran ir planteando en la mesa de debate para que lleguen a un acuerdo que beneficie, digamos, a ambas partes, ¿no? Bueno, esta figura es la mediación, y aquí lo importante de esta figura es que va a estar presente la comunidad. Es decir, tener un asesoramiento las partes, un acompañamiento en cuanto a la resolución de los conflictos, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué cambia el que esté, por ejemplo, la comunidad, ¿no? O que no esté, ¿no? Pues al final tienen que resolver el asunto, ¿no? Bueno, el tema es que muchas veces cuando se resuelve desde los tribunales, por ejemplo, pues puede haber una perspectiva de, 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 de un intervencionismo, ¿no? De decir, oye, pues estás interviniendo a tal grado que estás modificando, que estás resolviendo el asunto eh, sin conocer los sistemas normativos internos, ¿no? En el caso de la mediación, por ejemplo, pues está de la comunidad, está verificando que efectivamente lo que estén diciendo las partes, pues corresponde a los sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, una característica bien interesante de estas soluciones es que una vez que llegan las partes al acuerdo, ¿no? Y que ya los representantes de la comunidad están también en armonía con esa resolución, viene al final una consulta a las comunidades, ¿no? Y fíjense, la importancia de esa consulta es que si la comunidad valida o está de acuerdo con esa solución, ese caso, esa mediación, al final se vuelve un precedente para futuros asuntos sobre esa materia, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjense, están creando una especie de jurisprudencia comunitaria, ¿no? Aplicable a la población de la que surjan los problemas, ¿no? Pero de alguna manera ya estamos dejando, digámoslo así, un sistema de precedentes, un sistema de obligatoriedad, ¿no? Para resolver asuntos. Esto va a hacer que, pues obviamente las personas que viven en una comunidad, pues no estén acudiendo caso por caso a la justicia, a la impartición de justicia, ¿no? Sino que ya sentamos precedentes comunitarios. Bueno, pues
todos esos temas, compañeras y compañeros, pues van haciendo, ¿no? que nuestras concepciones de lo jurídico, pues vayan teniendo una mezcla, una mixtura entre instituciones, ¿no? Eh, Fíjense, esto también ha evolucionado no solo en la materia electoral, sino en la materia universitaria, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya empezamos a ver en muchas entidades de la República la creación de universidades eh, indígenas, ¿no? Universidades interculturales, ¿no? Donde prácticamente el adquirir el conocimiento tiene como finalidad el regresar a sus comunidades y aplicar ese conocimiento en beneficio de la comunidad, ¿no? Esto prácticamente pues nos lleva a tener, ¿no? Pues digamos la idea, ¿no? El imaginario de que vamos a construir abogados que conocen sistemas normativos internos y que pueden resolver asuntos en esta materia, ¿no? Que van a analizar, por ejemplo, los diferentes sistemas normativos que hay aplicables a nuestro país, pero siempre pensando en el beneficio de su comunidad, ¿no? Y miren, permítanme ahora rápidamente presentarles, quiero mostrarles esta importancia del mestizaje. Miren, cuando hablamos de derecho prehispánico, ¿no? Este derecho puro de los pueblos indígenas o de los pueblos autóctonos, ¿no? Pues básicamente empezamos a hablar de un sistema local, ¿no? Un sistema muy acotado al ámbito local, ¿no? Al ámbito municipal, ¿no? Donde se encuentran ciertas poblaciones indígenas y que construyeron sus propios sistemas normativos, ¿no? Sus propias instituciones, sus propias reglas para elegir a sus autoridades tradicionales. Pero después vendría, ¿no? Un sistema ya nacional, ¿no? Con un derecho indiano, ¿no? Un derecho que trataba de poner un sistema jurídico a nivel nacional, ¿no? Y que después, con un proceso de independencia, ¿no? Logramos ponernos una constitución política, fíjense, pues para todos los mexicanos, pero que de alguna manera omitía el reconocer a los pueblos indígenas, ¿no? Esa constitución de 1917, pues propiamente no traía una cuestión de reconocimiento de lo indígena, ¿no? Simplemente era una norma constitucional que daba derechos, pero con una visión eh, digámoslo así, homogeneizadora, ¿no? Es decir, que partía de un principio de igualdad, donde todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas condiciones, ¿no? Es hasta el 1992, ¿no? Donde el legislador, pues, por un tema de debate internacional, incluso de algunas gestaciones de movimientos indígenas, pues se plantea la necesidad de poner lo indígena en un artículo constitucional, ¿no? En ese momento el artículo cuarto constitucional, pues, que nos hablaba de esta presencia pluricultural. Bueno, este sistema ya en un contexto independiente, en un contexto fíjense lo que voy a decir, una práctica paternalista incluso, ¿no? Protección de los indígenas, de verlos como algo que necesitaban ser protegidos, ¿no? Pues empezar a tener esta presencia a nivel nacional, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, este paternalismo, pues nos decía que, por ejemplo, los congresos locales tenían que regular y proteger a los sistemas normativos internos, ¿no? Que hubiera en cada una de las entidades. Después, fíjense, este sistema nacional paternalista empezó a tener influencia un régimen
regional, ¿no? Empezamos a ver ciertos asuntos, por ejemplo, en la Corte Interamericana, ¿no? En países del sureste de América Latina, donde empezábamos a ver que los pueblos indígenas podían tener, digámoslo así, un desarrollo propio, un desarrollo que reconociera sus especificidades y que podía ser diferenciado digamos, de una cultura hegemónica, ¿no? Y cómo cómo los estados-nación, pues dentro de esa soberanía y de esa autonomía, pues también tenían que darle paso a una independencia de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, y luego toda esta evolución en las diferentes regiones, pues empezó también a tener una visión universalista, ¿no? Es decir, la evolución de los pueblos indígenas en México, pues también tiene que ser, digámoslo así, armónica entre los pueblos indígenas, por ejemplo, de Canadá, ¿no? De Brasil, de Nicaragua, Bolivia. Empezamos a ver cómo podemos aprender de diferentes sistemas normativos, ¿no? Ya no solo en las comunidades entre los pueblos indígenas de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, o digamos, no tiene mucha variedad en cuanto a pueblos indígenas, sino una fuerte presencia del pueblo maya, pero sí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Donde interactúan pues casi todos los pueblos indígenas en mayor porcentaje poblacional, pero que se ha vuelto una ciudad pues muy cosmopolita, ¿no? Donde hay una excesiva diversidad de culturas. Bueno, todos estos sistemas de alguna manera siguen influenciando, ¿no? Conforme vamos mezclando estos sistemas, ¿no? Hoy, por ejemplo, una sentencia que hablara sobre el pueblo tojono en Sonora, ¿no? Por ejemplo, pues tendría que hacer referencia al sistema normativo interno de las comunidades tojonas, ¿no? Identificando qué tipo de comunidad es la que estamos estudiando, con un estado, con una regulación en el estado de Sonora, armonizado con el artículo segundo constitucional, con ciertas sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso Yatama, ¿no? Que podría servir para fundamentar una solución seria, otras sentencias que se dictan en otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, temas de afromexicanos, ¿no? Un sistema regional que podría tener mucha jurisprudencia en temas de afrodescendientes, pues por ejemplo, podría ser la Corte Africana de Derechos Humanos, ¿no? Donde han analizado estos temas que surgen sobre su población en algunas otras regiones. Bueno, esto, digámoslo así, es lo que hoy podríamos llamar un derecho con mestizaje, ¿no? En materia de pueblos indígenas, donde hay mucha influencia, muchas referencias, mucha comparación entre sistemas normativos internos que pueden empezar a generar un cambio en nuestro sistema. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Hay jueces indígenas, ¿no? Jueces que desde el momento en el que se elige el juez, pues ustedes ya saben que va a tener que resolver asuntos en esta materia, ¿no? Y entonces, ¿qué le pedimos a ese juez indígena? Pues que conozca lenguas indígenas, que conozca sistemas normativos indígenas, que pertenezca a alguna comunidad indígena, ¿no? Hoy, por ejemplo, los jueces que resuelven estas materias, pues no hay, por ejemplo, un magistrado que diga yo pertenezco a una población indígena, ¿no? Puede ser que sí tengan gran trayectoria en resolver este tipo de asuntos, ¿no?
pero no necesariamente tiene este arraigo comunitario, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, ha buscado el Tribunal Electoral es crear, por ejemplo, dentro de la impartición de justicia, una estructura que ayude a las comunidades indígenas a desenvolverse de una forma correcta en el Tribunal Electoral, ¿no? Y incluso también que ayude al Tribunal Electoral a sensibilizarse respecto de las particularidades de esa comunidad, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, pues si una persona que accede a la justicia en la sala superior y solo habla una lengua materna, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos darle un apoyo de intérpretes, ¿no? De traductores, para entender, digamos, en las dos partes, pues el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, también el papel de los defensores electorales, ¿no? Cuando surge esta figura de los defensores electorales, pues el tema muchas veces tratar de utilizar los conceptos, las figuras que ellos utilizan en su vida cotidiana para explicar el derecho electoral, ¿no? Y entonces tratamos de hacer esta mixtura. Bueno, esto, por ejemplo, pues nos lleva a definir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la jurisdicción del Estado. Vean cómo está planteado en la Constitución Política. Dice, para garantizar este derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente los pueblos o las comunidades indígenas, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución, ¿no? Ahí está, ahí está la mezcla, ahí está, digamos, esta idea, ¿no? De la pluriculturalidad, donde si bien hay un respeto, pero también una armonización con el resto de los sistemas, del sistema jurídico mexicano, ¿no? Eh, bueno, aquí, por ejemplo, un concepto de derecho indígena, ¿no? Algo que pues muchas veces no percibimos, ¿no? Que exista este derecho, ¿no? Pero que si lo tratamos de conceptualizar, pues podría estar definido de esta manera, ¿no? Conjunto de disposiciones legales que forman parte del orden jurídico nacional y que regulan las relaciones entre las comunidades históricas o de raíz étnica prehispánica y el Estado federal, ¿no? Y bueno, pues aquí, digamos, la legislación indígena que no negaría un derecho tribal originario de las comunidades indígenas, sino que permite actualizarlo, es realmente pues muy escasa, ¿no? Casi no existe un texto que nos permita conocer este derecho indígena, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no? Todo esto que hemos hablado de lo puro y y lo mestizo, ¿no? En poblaciones originarias en nuestro país, pues de alguna manera es una lucha que está presente en la materia electoral, ¿no? Por un lado, por ejemplo, hay eh, algunas autoridades electorales que lo que tratan al momento de analizar un tema de esta naturaleza es de tratar de una mínima intervención, ¿no? De tratar de afectar lo menos posible a los sistemas normativos internos con cuestiones que tengan que ver con el sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces, generalmente se trata de maximizar la autonomía, de maximizar los sistemas normativos internos y tratar de afectar lo menos posible, ¿no? Es esas realidades. Y por otro lado, pues creo que también hay una corriente pues fuerte en las autoridades electorales que tratan pues de que se vean influenciadas tanto el sistema de partidos políticos como los sistemas normativos internos en la conformación de derechos en nuestra materia, ¿no? Entonces, pues ahí es donde, por ejemplo, el tema de
los derechos humanos, ¿no? Pues están ahí muy en pugna, muy confrontando los sistemas normativos internos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para orientarnos hacia un mestizaje o hacia una cuestión pura de sistemas normativos indígenas? Pues simplemente utilizando herramientas antropológicas, ¿no? Peritajes, dictámenes etnográficos, informes jurídicos antropológicos, declaraciones, por ejemplo, de autoridades tradicionales, ¿no? Podrían servir como elementos para decir en qué estado se encuentra el sistema jurídico, ¿no? Si mantiene una historicidad o si tiene un mestizaje, ¿no? O si tiene un sentido evolutivo hacia el cambio a partidos políticos, ¿no? Por otro lado, también podemos encontrar muchas veces el uso de algunos apoyos, ¿no? Que en la impartición de justicia, ¿no? Por ejemplo, esta idea de los amigos de la corte, ¿no? El amicus curiae, esta figura que de alguna manera, pues muchas veces dices, pues yo no tengo interés en que se resuelva el asunto, ¿no? Hacia el sistema de partidos políticos o hacia los sistemas normativos internos, ¿no? Lo que nosotros tenemos es información que puede servir para orientar el conocimiento del impartidor de justicia, y entonces te doy la información que tenemos, ¿no? Y tú analízala, tú valora con otras pruebas que puedas tener el asunto, resuélvelo en el sentido que mejor, eh, que mejor convenga, ¿no? Eh, algo que sí está muy presente, muy arraigado ahorita en la justicia electoral, es analizar los contextos socioculturales de las poblaciones indígenas, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces pensamos nosotros digamos, en tratar de eliminar, por ejemplo, la subjetividad de los consejeros electorales en preparar un proceso electoral, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues más que seguir manteniendo posibles errores humanos que pueda haber, por ejemplo, para verificar el apoyo de una candidatura, decimos, pues mejor confiemos en la evolución científica, ¿no? Confiemos por ejemplo, de aplicaciones celulares para poder cargar y que el sistema verifique de una forma inmediata el documento que estamos cargando, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, en una realidad urbana, en una realidad que tiene el uso de estas herramientas, pues parecería un avance indiscutible, ¿no? Pero cuando estas aplicaciones o estas formas de, de implementar la materia electoral a cuestiones indígenas que tienen un contexto de pobreza, un contexto de marginalidad, donde los sistemas, los servicios, por ejemplo, de luz, internet, computadoras, celulares, pues no es una práctica cotidiana, no es algo que pueda utilizar la comunidad, pues finalmente genera una situación de discriminación, ¿no? Y la única forma de mantener eso, pues de alguna manera es regresar a las prácticas tradicionales, ¿no? Pues seguir recabando el apoyo con las firmas autógrafas, con las copias de las credenciales, ¿no? Pero siendo sensibles con estas realidades, ¿no? Eh, y bueno, al final, pues creo que caemos en esta visión, ¿no? De siempre estar pensando las instituciones de un sistema o de otro en comparación o en un sentido comparado, ¿no? De ver si son mejores o son peores, ¿no? Cuando tal vez no se trate de decir si los consejos de ancianos o los comités electorales comunitarios
realizan un mejor o un peor trabajo que los institutos electorales, ¿no? Tal vez no se trata de decir si es mejor que voten a los 16 años, a los 18 años, si se trata eh, de decir si los cargos tradicionales, los topiles, los mayordomos, los jueces de agua, los jueces de iglesias, no sé, son mejores, ¿no? Que los síndicos, los regidores o los presidentes municipales, ¿no? Porque, pues, todos estos cargos pueden ser, digamos, los idóneos para un contexto en específico, no lo sé en otro contexto. Y bueno, así es como vamos a ir sí, continuando con estos debates, ¿no? Vamos a seguir discutiendo si votar por lista, por pizarrones, por filas, por jerarquías, a mano alzada, por colocación en la plaza, aplausos, o por aclamación, pues al final sí se deben de mantener o terminar del voto libre, secreto, directo, personal, intransferible, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque al final del día también la democracia representativa empieza a tener ciertos cuestionamientos, ¿no? Es decir, esta democracia que construimos como una democracia delegativa, una democracia que por muchos años, ¿no? Bajo un contexto de partido hegemónico, pues muchas veces decíamos, bueno, es que simplemente sale el ciudadano el día de la jornada electoral, elige representantes y después se desentiende 3 o 6 años de la política, ¿no? Y dejamos en manos de los políticos este gobierno. Bueno, hoy en día también la democracia directa, ¿no? Este tema de que el ciudadano debe de participar en plebiscitos, en consultas populares, pues de alguna manera están, digamos, también cuestionando dentro del sistema de partidos políticos, pues esta idea de que solo la representación es a lo que se debe de acotar la democracia, ¿no? Eh, bueno, pues estos cuestionamientos ahí están presentes, compañeros. Bueno, pues miren, esto es, digamos, lo que yo quería comentarles en estas 2 sesiones, ¿no? Ahora creo que tenemos un poquito más de tiempo para poder expresarnos, poder dialogar, ¿no? En estas temáticas. Pues no sé si alguien quiera levantar la mano o prender su micrófono y hacer algún comentario, ¿no? Bueno, compañeros, pues bueno, si no hay participaciones, creo que podemos concluido nuestra sesión, ¿no? De estas otras formas de pensamiento jurídico, otras formas de entender y de actuar, ¿no? En una vida democrática. En el caso de un contexto indígena o un contexto de mestizaje. Pues bueno, pues si no hubiera alguna participación, pues muchísimas gracias. Espero que concluyan satisfactoriamente su diplomado y pues que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar en otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Magdalena. Muchas gracias. Estimado Héctor, que estés muy bien. Hasta luego, Moni. Me desconecto.